Shalom Lekulam, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches. Les habla Rolo Weiner, director para Iberoamérica del Departamento de Irgun, de la Organización Sionista Mundial. Estamos felices de inaugurar con esta charla tan especial la primera actividad de nuestro ya tradicional Hidon Hatsionut para familias, que es esta la cuarta edición, sí, señores y señoras. Saludo al equipo del departamento que se encuentra hoy con nosotros. Tenemos a Nathan Greenberg, director ejecutivo del Consejo Sionista de México. Hola Nathan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes a todos. Muy contentos de estar aquí con ustedes. Saludos a todo el equipo. Gracias Nathan, un gran placer estar juntos al Consejo Sionista aquí esta tarde, esta noche. Y tenemos también a Débora Hending, directora ejecutiva de la Organización Sionista Argentina, otro de nuestros socios. Hola Debbie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rolo? Hola, muy buenas noches para todos. Muchos éxitos a las familias que se inscribieron. Esperamos que la pasen muy bien. Gracias Debbie, un placer, bienvenida. Cabe destacar que la OSA, la Organización Sionista Argentina, y el Consejo Sionista de México son las representaciones de la OSM, Organización Sionista Mundial, en esos países. Naturalmente, nuestros socios en este y otros tantos proyectos del departamento. Y es esta una gran oportunidad para saludar y agradecer a Demian Stratevsky, presidente de la OSA, Moisés Mitrani, del Consejo Sionista de México, Anisim Yayo, presidente del Keren Kayemet de México, por el Keren Ayesod. También saludamos a Cheque Nakach y a Gaby Glassman, representante de la Agencia Judía y Organización Sionista Mundial para el Cono Sur, que se han asociado a nosotros en este proyecto. Bienvenidos a todos, queridos amigos y amigas de habla hispana de todos los países de América Latina, España y Portugal, que se han unido a esta nueva actividad. Boa tarde, bem-vindos a nossos amigos no Brasil também, e espero que possam entender nosso espanhol. Y por último, saludamos muy especialmente a los inscriptos de este certamen tan hermoso del Hidon Hatsionut para familias que hoy toman parte de esta actividad. Y para quien no sabe, el Hidon Hatsionut es un certamen que tiene como objetivo poner en el centro de la mesa de cada familia, de manera vivencial y creativa, el tema del sionismo de Israel y generar un diálogo intergeneracional, que Israel esté en las charlas de una cena, de una merienda, entre familia, con abuelos, con tíos, con primos, o con lo que se considere familia. Entren a nuestro sitio y van a entender a qué consideramos familia, y están desde ya invitados todos a participar. Y también a contarles, por supuesto, a quienes conozcan, para que se puedan ser parte de esta experiencia tan linda, que aparte de ser una experiencia, tiene un premio nada despreciable, que son 2 pasajes aéreos a Israel para la familia ganadora. Pueden encontrar toda la información en nuestro sitio www.hidonhatsionut.org. Y el tema de hoy es el cine israelí. El cine israelí ha sido parte esencial de la construcción del ethos del movimiento sionista. Los inicios del cine se remontan a los años 30, pero es realmente a partir de los años 50 cuando comienzan a desarrollarse en Israel una vibrante y frondosa industria cinematográfica que alcanzará un alto nivel artístico y una gran prosperidad. Desde entonces hasta hoy se han producido cientos de películas de muchos diversos géneros. En las últimas décadas, a su vez, y con la comercialización y globalización de las series, Israel está en la vanguardia de este mercado multinacional. En el día de hoy tenemos el honor de recibir a Jorge Gurvich. Jorge, que es nacido en Argentina y con más de 40 años en Israel, y es parte de la historia del cine y de las series de nuestro país. Jorge nos contará sobre la evolución y la historia, y nos dará a conocer un poco del presente del cine y las series israelíes, y a través de muchos ejemplos que nos ha traído, nos ayudará a entender el porqué del éxito y la demanda de las películas y las series israelíes en el mundo. ¿Qué diferencia al cine israelí del cine de otros países?
El sionismo construyó aquí en Eretz Israel el hogar nacional del pueblo judío, nuestra casa, y todos los judíos del mundo, un verdadero abanico multicolor y multicultural, y sin lugar a dudas el cine israelí es, a través de todos sus géneros, el humor, el drama, los documentales y más, es una expresión fiel de esta creación sionista del Estado de Israel. Jorge Gurvich nació, como les dije, en Argentina, inmigró a Israel en el año 1978, es graduado de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad de Tel Aviv, ha dirigido, fotografiado, producido y escrito decenas de películas desde los años 80 hasta nuestros días. Su última producción, estrenándose en estos días, se llama Regreso a Maracaná. Esa es la traducción en español. En hebreo suena más bonito, se llama Brasil Haubati. Ya supongo que nos va a hablar de esto. Sin más, tengo el gran honor de recibir a Jorge. Buenas tardes, buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Buenas noches para todos, estoy muy contento. Quiero decir, aparte, Jorge, al ser profesor de cine ya 35 años en las escuelas más importantes de Israel, la mayoría de los cineastas exitosos fueron alumnos de Jorge. O sea, ustedes van a escuchar cuando Jorge hable de las series que ustedes conocen y que ven en Netflix, fueron alumnos de Jorge. Así que yo supongo, Jorge, que esto saldrá naturalmente en la charla, me imagino, ¿no? Sí, claro, eso va a salir obviamente de una manera natural. Cuando estuve preparando esta charla me di cuenta de, wow, que uno es parte de la historia, por un lado, por hacer tantas películas, y por otro lado, porque veo que mis alumnos están realmente con mucho éxito haciendo un montón de cine fantástico y también la serie de televisión. Mis alumnos todos dirigen o son fotógrafos, increíble. Y aparte Bien. estoy muy contento por el ser hablar en castellano. Espero que mi nivel de castellano sea bastante pasable. Si me faltan algunas palabras, Rolo, me vas a ayudar a traducir. Tenemos 3 traductores diplomados aquí. No, digo, ok. Así que bueno, Jorge, estamos contigo, aquí estamos. Yo te voy a ayudar también a pasar los fragmentos que me has pasado. Así que adelante. La idea es hablar un poco de la historia del cine israelí y llegar hasta el día de hoy, en donde las series de televisión, como vos bien dijiste, tienen un éxito internacional muy grande. Y también voy a dar ejemplos de mi participación, tanto como profesor o como en las películas que también fui parte de la historia. Al ver el material que recibí de ustedes y entender un poco, me di cuenta que, wow, que uno sin darse cuenta es parte de todo esto. En los años 50 empezó el país a crecer y a formarse. Entonces el cine era muy poco, no había tanto lugar para la cultura, había que construir un país y darle forma, darle también el idioma, porque tengo gente conocida que me decía que al yiddish lo pusieron en un costado para que el hebreo tome su lugar preponderante y obvio, como natural para un país nuevo. Se formó la nueva ley del cine, la primera ley del cine, en el Ministerio de Comercio e Industria, en la mitad de los años 50, y la película más que simbolizó un poco los años 50 es una película que se filmó en Israel, pero con capitales, con presupuestos de afuera, con directores, con todo el equipo de gente vino del exterior, algunos actores sí israelíes, que se llama La Colina 24 no responde, que es una película muy interesante, con todo el ethos sionista que trataba sobre la guerra de la independencia, donde la historia narra sobre varios observadores de la ONU que vienen a decidir a quién va a pertenecer finalmente esa colina. Entonces yo propongo que veamos unos segundos de esa película para entender un poco cómo se veía lo primero que se hacía en el cine israelí en esos años. Ahí estamos. Para dar un gustito a ese tipo de películas que se hacían muy sionistas, que al final terminan dando la colina, obviamente, al Estado de Israel, los representantes de la ONU. Y en los años 60 y 70 realmente fue el comienzo del cine israelí,
en las 2 décadas estas, del 60 y del 70, con 2 tipos de películas. Una que son las películas burecas. Burecas son unas empanaditas que son muy baratas y se hacen rápido. Entonces así le pusieron el sobrenombre a las películas porque se hacían muy baratas y muy rápidamente. Y el otro tipo de películas fueron las películas con más sensibilidad, más estilo europeo, que las hacían no había escuelas de cine todavía en Israel, entonces la gente estudiaba filosofía o venía de otros países de Europa, los israelíes, y regresaban a Israel y empezaban a hacer películas más con el tono de otros países, digamos. Entonces empiezo por las películas estas de películas burecas, que era un tipo de películas comerciales, industriales, que tuvieron mucho éxito hasta mediados de los 80. En general trataban sobre la parte de la sociedad israelí, que estaban los sefaradí, los mizrahim y los ashkenazim. Habían historias de amor entre ellos, y a veces terminaban bien, a veces no. Eran comedias muy divertidas, muy entretenidas, con grandes estrellas del cine, y la verdad que tenían mucho éxito y eran producidas con capitales no solamente del Estado, más que nada con capitales privados. Y como las películas tenían éxito, esa plata que recibían los productores la volvían a reinvertir en otras películas con el mismo tono. Y preparando la charla, como dije, yo me di cuenta de que, wow, que tuve la suerte o el destino, con 3 de los grandes actores de ese tipo de películas me salió a trabajar. Con uno, una de las últimas películas, con Zev Rebach, que se hizo de tono de burecas, yo trabajé como segundo asistente de cámara, y para mí fue muy interesante, como egresado de la universidad, ver ese tipo de películas, cómo se hacían, después de venir de la Universidad de Cine. Y después le fotografié a él una serie de televisión en los años, en el 2000, una serie de televisión también con el mismo tono, muy, muy popular para todo el pueblo, muy interesante fue trabajar con él, un gran comediante. Me di cuenta que más allá de todo era un gran comediante y aprendí muchísimo de trabajar con él. Y otro fue el actor, ¿se escucha? Sí. Ok. Yehuda Barkan. Yehuda Barkan fue un gran cómico y se convirtió en religioso en los últimos años, falleció hace un año atrás. Y la última película que hizo, una de las últimas películas que hizo, yo trabajé con él, lo fotografié en una película que era sobre las historias del Rebbe Rabbi Nachman. 4 cuentos hicimos, un largometraje. Y fue muy interesante trabajar con él porque él ya estaba con el lado de la identidad religiosa como creyente, y fue muy lindo ver que la persona había tomado un camino distinto y que había crecido como ser humano. Y el tercer gran actor de ese tipo de películas es Yosef Shiloach, que en ese sentido fue muy, muy importante en mi propia vida, porque juntos lo conocí en el rodaje de una película donde él actúa un personaje serio, no una película de comedia, y me dijo: Jorge, si algún día yo hago una película en Israel solo con vos. Y yo dije, no puede ser, si trabajó con todos los productores, con todos los directores. Y así fue, un mes después me llamó, hicimos una película juntos, que fue fantástico trabajar con él, un documental, y falleció hace 11 años, Yosef, y me heredó un proyecto muy interesante para que lo íbamos a dirigir juntos, para que yo lo dirija. Pero lo que más me llamó la atención con él fue de que él era catalogado como uno de los actores así muy populares, y para mí fue encontrarme con una persona culta de un nivel impresionante, porque siempre hablamos del libro El libro del desasosiego, de Fernando Pessoa. De eso se trataban nuestras charlas. Entonces yo dije, ¿y dónde está el gran comediante que hacía películas para que todo el pueblo se ría? En los años 60 y 70, como dije antes, estaba el otro tipo de cine, que eran de los cineastas con el que les gustaba ya el cine europeo o la nouvelle vague, el estilo de Francia, o otros tipos de cines así, y trataban de hacer un cine de ese tipo, de ese tono, y no tanto funcionaba. Y lo más importante que pasó, que se formó a fines de los 70 el Fondo de Apoyo al Cine, pero que le pusieron el nombre la Fundación de Películas de Calidad. Entonces ya el nombre era un nombre pretencioso, y la gente entonces era como que salieron como si fuera, no en contra, pero sí de una manera revolucionaria para tratar de cambiar el tono de las películas
israelíes. Y lamentablemente las otras películas se dejaron de producir, porque se empezaron a hacer otras películas que trataban más que nada sobre el conflicto en el Medio Oriente. Eran películas también con posiciones políticas o sociales bastante claras, y el público no la fue a ver. El público no respondía tanto a ese tipo de películas. La película que sí, fue más llamativa en los años 60, que fue candidata al Oscar, fue la de Salah Shabati, que Topol actuó, pero Topol actuó de ahí de un emigrante yemenita. Entonces vamos a ver un poquito... זהו זה, הגענו. זה הבית, אה? למה לא בית יפה? למה? זה לא בית יפה? לא, מה לא? Ok, esa es la escena que quería mostrar. Bueno, la película trata sobre un judío yemenita que llega a Israel, a los, ¿cómo se dice esto?, a los campamentos de refugiados donde eran alojados al principio todos los emigrantes. Mahabarot, las Mahabarot. Sí, las Mahabarot, y dice, ¿esta es la casa? Y dice, no, si esta es la casa, no, yo me quiero volver a Yemen, dice. Y después toda la película trata como él logra conseguir un apartamento, y es muy interesante en ese sentido que él, Topol, ya en esta película actuó como era ashkenazí, pero actuó como yemenita, y la verdad que es un gran actor, que entre paréntesis no quiso trabajar en una película mía, porque el papel un poquito chiquito, dijo. Me dijo, Jorge, ¿vos me querés enseñar a mí que es un papel principal? Me dijo, pero tenía razón, no importa. Pero es un gran actor que fue candidato al Oscar, y después el resto es historia. Y esta película tuvo mucho éxito y marcó un poco el tono de las próximas películas. Y el título de la película es Salah Shabati, que en realidad sería como un poco una critza, un guiño, que vendría a decir, perdón que he venido, perdón que he venido. Sí, como un trabalenguas. Como un trabalenguas. Slicha Shabati, Salah Shabati. Sí, perdón que Bati. Entonces le pusieron también en ese sentido un tono así. Y este tipo de películas, como el Salah Shabati, ¿de qué año es esta película? 64. Ok, y esta es dentro de las películas burecas que vos nombrabas antes, ¿o este ya es otro tipo de película? Es una película bureca, pero la hizo un gran director que vino de Hungría, Efraín Kishon, y fue candidata al Oscar como mejor película extranjera. O sea que a pesar de ser una película muy comercial, tuvo el tono totalmente adecuado para ser candidata a Oscar como mejor película extranjera, y la historia dice que Topol fue, después dice, El violinista en el tejado, la hizo porque esta película lo vieron, lo conocieron. O sea, primero fue esta película y luego fue el éxito del violinista sobre el tejado. Eso fue, así es el orden. Claro, sí. Bien. Entonces, se hicieron bastantes películas en este tono, y después, en los años 80, se cambia el apoyo. En vez de hacer el apoyo del Ministerio de Comercio e Industria, el apoyo al cine israelí viene del Ministerio de Educación y Cultura. Y como dije antes, la nueva fundación de cine se llama Fundación de Películas de Calidad, con ese nombre pretencioso. Y las primeras películas fueron todas bastante sobre el conflicto árabe-israelí. Antes que veamos un poco de la película esta de Detrás de los muros, que también fue candidata al Oscar y no la ganó, que en esa película trata sobre la convivencia en la cárcel de árabes y de israelíes. Esos años fueron muy interesantes porque, a mi criterio, en los años 80, nosotros, los jóvenes, éramos mucho mejores con los cortometrajes, que ganamos premios en todo el mundo. Yo filmé 30 cortometrajes y era mejor hacer cortometrajes que hacer largometrajes. O sea, eso no lo digo solamente yo, lo dice la historia del cine. Premios por todo el mundo, y toda mi carrera empezó porque fui reconocido, wow, este argentino, ¿cómo fotografía? Y me empecé a filmar series de televisión, publicitarios y largometrajes. Tenía 26 años, empecé a filmar largometrajes muy joven. Y
Las otras dos películas que se hicieron en los 80 y tuvieron mucho éxito, una es Avanti Popolo, que le hizo un compañero también mío de la universidad, que también trataba sobre el conflicto, pero en la guerra de los 6 días. Él empezó como un cortometraje, y llegó hasta 45, 50 minutos y vio de que le faltaba por ahí filmar unos otros 10, 15 minutos más y ya la transformó en un largometraje que tiene nombre como una de las mejores películas que se hizo en Israel. Y la otra película, paradójicamente, es una película que se llama A dos pasos de Sidón. Fue durante la guerra del Líbano, el ejército israelí produjo un largometraje con un tono, no didáctico, pero sí de un tono de instrucción para autocrítica, para ver cómo los soldados aprendían de los errores que se cometieron en esa guerra. Entonces todos los actores, el director, el fotógrafo, todo el equipo de gente trabajó como reservista, no trabajó cobrando sueldo. Y la película estaba terminada y la vio un distribuidor y dijo, yo la quiero pasar en los cines. Puso un poquito de plata al ejército y la película la vieron 920.000 personas en Israel. O sea que dos de las películas que más éxito tuvieron en Israel en los años 80, una fue hecha en el ejército israelí por un director profesional y la otra por un egresado de la universidad como primera película que empezó como un cortometraje. En ese sentido ya se estaba movilizando mucho el nuevo movimiento de la gente que habíamos estudiado cine, que teníamos una mirada un poco distinta a la gente que estaba haciendo cine porque estábamos como que teníamos la pasión por narrar las películas de una manera, no sé si mejor, pero sí distinta. Entonces veamos un poco detrás de los muros. ¿Qué son esos aplausos? Y es la identificación de los presos israelíes frente al preso palestino ese era el preso palestino. Que se va a encontrar con la esposa y su hijo. Es una película muy interesante que tuvo mucho éxito y también fue candidata al Oscar como representante de Israel. Una película muy famosa. ¿En los años 80? ¿En qué 80? ¿En los tempranos o en los últimos? En los tempranos. Esta película es de 1984. Bien. Después... Perdón, hablando de... Ya mencionaste que fueron candidatos, que hubieron varios candidatos al Oscar. ¿Cuántos Oscars ha llevado Israel? Si es que ha llevado Oscars. Ahora un alumno mío recibió el Oscar al mejor cortometraje, Guy Nativ, y hay directores, el que hizo El nombre de la rosa, no, El nombre de la rosa, el Mizrahi, también recibió un Oscar, pero con una película francesa recibió un Oscar. Lo que empezó a pasar a finales del 80, que se empezaron a formarse nuevas fundaciones de cine. Ahora, mientras preparaba la charla, me di cuenta que en el 88 salió la nueva fundación, otra fundación de cine, una segunda fundación de cine importante que se llama Proyecto Colnoa, Proyecto de Cine. En el 93, la nueva fundación de cine y televisión. Y en el 96, otra fundación de cine que se llama la Fundación de Cine Macor, de cine original. Y realmente estas fundaciones de cine influyeron muchísimo para que se hagan más cortometrajes, más documentales y también más películas de ficción. Pero, y aparte aparte del cine Canal 2, que es el cine comercial con avisos publicitarios, empezaron los cables en 1993. Entonces, en los 90, realmente empezó a surgir un cine distinto, en donde ya había una cuestión más profesional o estética,
cuando vos me pasaste, Rolo, el material histórico sobre el cine israelí, de pronto está todo con la película que yo fotografié, Historia de Tel Aviv, que trata sobre 3 protagonistas mujeres, las 2 directoras mujeres la dirigieron, y yo me acuerdo que la filmamos en 1991 y que la estética, toda la parte profesional, las 2 directoras estaban muy pendientes de que todo tenga una luz y una imagen distinta a lo que se conocía. Entonces, nosotros fuimos un poco, con ellas 2, que después hicieron un montón de publicitarios, ellas, un poco el sello de cómo se debe filmar los publicitarios en Israel, que cambió toda la estética para vender mejor los productos que se querían vender. Fue una película muy importante en ese sentido. ¿Te parece que la vemos un ratito? Sí, un poquito. Sí, sí. This is the story of the lives and loves of 3 women. Meet beautiful, ravishing, free-spirit Sharona. She has 3 lovers, and each one wants her baby. Don't you want my baby, Sharona? We could have a boy or a girl. Get off my back with your kids! Her morality is her own invention. Where were we last night? Ah, no. Otra película fantástica que se hizo en esos años fue La vida según Akfa, que la hizo Asi Dayan, el hijo de Moshe Dayan, que fue un gran cineasta, gran cineasta. Esta película es una joya total, en blanco y negro la hizo. Y wow, es una película que habla mucho sobre el microcosmo de la sociedad israelí en una noche furiosa, increíble, única. Es una película realmente espectacular, que cumplió ahora 30 años la película, y realmente se adelantó a su tiempo. Y otra película que yo también fui parte de casualidad, con mucha gente argentina en el equipo, Las venganzas de Isaquito Finkelstein, que tuvo mucho éxito, que está basada, le hicimos una remake de La venganza de Beto Sánchez, una gran película que Pepe Soriano actuó en Argentina en 1973, que también tuvo éxito en Argentina, y la hicimos en Israel, en hebreo, y la verdad que tuvo un éxito de público también, y muchísimos premios en Israel, esta película. Y el director argentino, el actor principal argentino, yo también argentino, así que fue un poco... Jorge, te quiero hacer dos consultas en realidad. Por un lado, antes hablabas de directoras mujeres, quería saber cómo sería más o menos el porcentaje, si sabés, o algo de la participación de mujeres en el cine israelí. Y paralelamente, o en concordancia con esta consulta, de olim latinoamericanos, como es tu caso, o como decías, de tantas personas de Argentina. Bueno, en esa película, en esta última película que comentabas, que había mucha gente de Argentina. Vamos a ampliarlo a Latinoamérica. Digo, por un lado, sí, en el cine israelí hay espacio, o qué cantidad de espacio para mujeres, por un lado, y por el otro lado, cuál es la participación de profesionales latinoamericanos. Primero, profesionales latinoamericanos o europeos o de todos los otros países siempre son bien recibidos según el talento, la capacidad y la posibilidad que tengan o que tenemos de aportar. Yo, por ejemplo, personalmente creo que me dejé el nombre Jorge a propósito para que sepan que no soy israelí. Entonces, a mí no me llaman por el apellido, me tengo como un sello. Y el acento también me lo dejé, hablo en hebreo con un acento terrible argentino. Es como un guiño, un poco. Yo soy un sudamericano judío, me llamo yo. No quiero que sea ni argentino ni ser israelí, yo soy un sudamericano judío. También molesto un poco con ese tipo de análisis, en el sentido de la identidad. Yo creo que todas las películas son sobre identidad. Con respecto a las mujeres, yo trabajé con un montón de mujeres y enseño y le di oportunidad a un montón de alumnas increíbles mías. El tema hay una película israelí nueva que se llama En el asiento del director está sentada una mujer. Una película, un documental. Y todas las mujeres que hicieron películas en Israel son entrevistadas en esa película y todas hablan de eso, de la lucha para conseguir trabajo como mujeres. Y yo le dije a la directora, está bárbaro, pero ellas son grandes directoras, hicieron películas impresionantes, ¿por qué no hablaste del cine? El cine increíble que hicieron. Y la lucha entre hombre y mujer es una cuestión universal, social. Para mí no tiene mucho que ver con el cine, y tampoco con el cine israelí en ese sentido. Es una cuestión una más social, antropológica o ya de siglos,
del lugar de la mujer en este mundo. Primero, y en el cine israelí, como en toda sociedad, también está bastante limitado, lamentablemente, pero por ahí debe haber una tercera parte de directoras nada más que hacen películas, a veces menos, a veces un poco más. Últimamente, en los puestos claves de la industria del cine israelí, solo mujeres se están eligiendo como directoras de las escuelas de cine, directoras de las fundaciones de cine. Es una cuestión también muy metodológica que me parece perfecto a mí. ¿Contesté más o menos? Sí, pero contestaste muy bien. Ok. Y para llegar, porque tenemos que avanzar, en el siglo XX, en el siglo XX lo que empezó es la nueva ley del cine, que la nueva ley del cine se generó con fondos que vienen de entradas de las películas americanas, digamos, de las películas comerciales que la gente va al cine. Si es una nueva ley del cine, se forzó un poco, con mucha lucha política, de diplomacia, que haya un fondo, que haya un apoyo al cine, como en la mayoría de los países del mundo. Y ahí cambió mucho, porque al momento de que había un poco más de fondos, se empezaron a hacer más películas, y al hacerse más películas hay más chances que se hagan mejores películas todavía. Y en el 2008 se fundó la Fundación de Cine de Jerusalén, que también ayudó mucho, no solo a nivel de presupuesto, sino a que se hagan muchísimas más películas en la ciudad de Jerusalén, con el apoyo de esta fundación y el apoyo de otras fundaciones. O sea que en ese sentido es algo de que a mí, cuando la gente me dice, la plata que nosotros recibimos para hacer películas, esta nueva Regreso a Maracaná, mi película nueva, está hecha con el fondo de los impuestos que todos ustedes pagan, los israelíes. Y es así, es la realidad de todo país, es cultura. Las películas las hacemos para representar al país. Lo que pasa es que en los 2000 empezaron a hacerse películas excelentes, distintas, se empezaron a variar los temas, poco se reflejan el otro lado de la sociedad multifacética israelí. Hay muchas más películas con ortodoxos, Oriente, el Holocausto y las próximas generaciones. También películas de minorías árabes se hicieron, y también de películas sobre grandes ciudades, o sea, con el fondo de la ciudad de Tel Aviv o de Haifa también, películas muy interesantes sobre las grandes ciudades, y también con películas de tono universal, sobre la amistad, sobre homosexuales, sobre corrupción, sobre todos los temas que hay en todas las sociedades. Se empezaron a ver películas así, y películas excelentes, que realmente, no sé, empezaron a ganar premios en todo el mundo, en festivales importantes, Berlín, Venecia, Cannes. Increíble el éxito que tienen las películas israelíes. Y, por ejemplo, podemos ver, no sé, tenemos ahí la visita de la banda. لنا اي اتوبيس بيوصل بيتها تكفى. No Arab Culture Center. Not culture, not Israeli culture, not Arab, not culture at all. Jahannam. Will you coffee? Yes. No, please, we're fine. Going out. Good time. How I look? Very fine indeed. Clothes nice. Yes. Like Michael. O sea, y esto es lo interesante de esta película, que hay gente que dice que tiene un poco el tono de una película burecas en el buen sentido. O sea, que es una película comunicativa que tiene un poco ese guiño a esas películas, como un cierto homenaje, pero una película que se pasó en el Festival de Cannes y que se distribuyó por todo el mundo, una gran película. Y se hicieron otras grandes películas, esta Pie de Página, que fue candidata al Oscar. איך זה באמת שבמשפחה אחת יש שני אנשים שעוסקים בתחום שהוא כל כך צער?
20 שנה מדלגים על אבא שלי, 20 שנה. שמחה לבשר לך שהוחלט השנה להעניק לך את פרס ישראל. מזל טוב. Y también el divorcio de Vivian Ansalem, con la misma actriz, divina. אז מה היא רוצה? גט. אתה אמר אמסלם, היית רוצה לתת לאישה זו גט? לא, כבוד הרב. Películas increíbles que ganaron premios y distribución por todo el mundo. En ese sentido, creció mucho el cine israelí en los últimos... Los 2000. En el 2000. Bart con Bashir también. Bart con Bashir. Claro, a veces uno se pregunta de dónde vienen las ideas. Ahora vamos a contestar un poco de dónde vienen las ideas, por qué son buenas las películas. Y yo me acuerdo que yo estaba filmando películas y todavía no... Y dije, y la guerra del Líbano, digo, vos seguía haciendo películas. Y los compañeros míos que estaban estudiando cine fueron a la guerra esa y después hicieron películas con traumas de todas las experiencias que ellos tuvieron sobre esas películas. O sea, son películas que están hechas desde un lugar muy íntimo y muy personal. Eso, si hay alguna película en Israel que hable sobre la identidad de los olim latinos. Yo hice documentales, pero no de ficción. Te hago una pregunta, Jorge, vos hablabas de que hay mucha competencia. Más o menos, ¿cuánta cantidad de películas se filman en Israel al año, aproximadamente? Largometrajes se harán unos 25, 30, que no es poco, y documentales muchísimo más. Ahora, como acercándonos al final, entiendo que no queda mucho tiempo, como en los años 60 hubo mucho éxito en las películas esas de Burecas. En los años 80 yo digo que lo mejor del cine israelí eran los cortometrajes, que conquistamos todo el mundo y premios. En los años 90 empezó a surgir ya un cine de calidad que se consolidó en el 2000, y en el 2000 pasó también el género a los documentales impresionantes, excelentes, películas extraordinarias que siguen haciendo hasta hoy en día, películas documentales, y ahora llegó el tema de las series de televisión. Las series de televisión empezaron a crecer en Israel a mediados de los 90, cuando empezó a haber también más plata, más canales de televisión, y se empezaron a producir muchos más, y el resto es historia, porque la realidad de hoy en día de la serie de televisión es que muchos compañeros míos y alumnos míos que tuvieron un éxito impresionante, dejan de hacer cine para pasar a hacer televisión. Hasta ahí está tan adelantado el tema de los éxitos. Y esta película que yo dije En Tratamiento es muy interesante porque es una serie de televisión que después la hizo remake en todo el mundo. Por dos lados es interesante. Primero porque el director firmó un contrato que se quedó con todos los derechos de eso y fue el único que se convirtió en millonario en cierta manera, porque después de ahí cambió todas las leyes y nadie puede quedar con plata. Lo de la plata siempre es una cuestión de competencia y de viveza. Pero él hizo un formato americano, inteligente, de que cada día cambiaba de paciente, pero el tono era un tono profundo europeo. Entonces, en ese sentido, tuvo, a mi criterio, la serie mucho éxito y después se hicieron remake por todo el mundo. Y después vinieron otras series como Surugim, 3 años después, en el 2008, que es una serie sobre religiosos de 30 años, ortodoxos, muy interesante también, que la hizo otro alumno mío, en Jerusalén. Fue una serie que tuvo mucho éxito. Después hubo otra serie que se llama Hatufim, Secuestrados, en el 2010, que también se hizo versiones, esa no sé si se acuerdan, de intercambio de prisioneros, se hicieron también en Hollywood. Y después hubo Shtisel, esa serie, que es una serie ya en el 2013 sobre... Me gustó ahí en esa serie el tono del idioma, del Yiddish, la presencia del Yiddish, de la comunidad ortodoxa, del tono y del ritmo también, una serie de televisión muy especial en cuanto al tono. Y después hubo las otras, esas como Rehenes, Bnei Arubá en hebreo, esa la familia de la cirujana, que no sé si se acuerdan, que va a operar al primer ministro y los secuestradores secuestran a las familias y vos no asesinás.
en la operación al primer ministro, nosotros matamos a tu familia. Muy interesante la trama de esa serie de televisión. Y otra que también hicieron alumnos míos, que se llama Cuando los héroes vuelan. Son los 4 amigos que vuelven, que van a Colombia a liberar a la hermana de uno, que es la exnovia del otro. Los 4 éramos muy unidos, como una familia. Los 4 y Yaeli. Luego vino la guerra y nos hizo pedazos. Zulay no hubiera querido que muriéramos allá por él, ¿lo sabes? ¿Quién es? Es Yaeli, mi hermana. ¿Llegó a conocerme? Murió antes de que nacieras. Aviv, no sé cómo decírtelo. Creo que vi a Yaeli hoy. Y llegamos a Fauda y a Teherán, por ejemplo. Nada más ni nada menos. Sí. ¿Teherán se ve en América Latina? ¿También está? Todavía no, dice Debbie. Teherán no llegó todavía, estamos esperando, así como la 5ª temporada de Fauda no llegó todavía. Pero hablé con el director de Teherán, que es un alumno mío, un excelente, divino alumno mío, y me dijo que va a llegar a Sudamérica ahora, en unos meses, me dijo. Le pregunté también. Y hicieron la segunda estación, ¿se dice? La segunda temporada. La segunda temporada. De Teherán, que es muy interesante, y de Fauda, le comenté a Rolo, que también un alumno mío, le pregunté a él, que es uno de los guionistas, le hablé mucho de Fauda con él, interesándome en cómo hicieron la serie, y Fauda lo que tiene de milagroso a mí me parece es como poner también Teherán. Me di cuenta hablando con los creadores que pusieron a todos en un nivel humano muy al frente, o sea, le dan a todos el lugar de humanos, ya sean palestinos, terroristas o gente del Mossad, a todos son personas, son seres humanos que tienen su razón de existir. Y eso es lo que creo que lo hacen especial, el tono. Seguramente... Bueno, vamos a pasar un poco de Teherán. Dale, la spoileamos un poquito. La spoileamos un poquito. Bueno. El Mossad me envió a Teherán con una misión. Pero todo salió mal. Tenemos que irnos, ya. La guardia nos está buscando, Mila. No podemos salir. Sé que eres una buena agente. La operación ha fracasado, pero no ha sido en vano. Te recuerdo que este juego va para largo. ¿Quién te envía? Confía en mí. Esta es una operación de alto secreto. Hay que deshacerse de él. ¿Y vuelves a trabajar para ellos? No tuve elección. Si lo consigues, te ayudaremos a escapar. ¿Podrás con ello? Llegaré hasta el final. Sé que lo harás. Es un sitio de máxima seguridad. Habrá decenas de agentes de la SEPA. Tened cuidado. Farad conoce a Tamar mejor que nadie en Irán. Confío en que lo resolverás. Vamos a meternos en la boca del lobo. Milad no está preparado para esto. Puede hacerlo. Hay un problema. Ha habido un cambio de planes. Nos vamos de aquí. No hay forma de salir. Si la cagamos, no creo que pueda protegerte. El plan podría fracasar y exponer toda la red. Todo depende de ello. ¿Eres consciente de lo que acabas de hacer? ¡Salvarnos! Nos pondrá a todos en peligro. La operación de hoy no puede verse comprometida. No saldrás viva de allí. Tengo que arreglar esto. ¿Y te parece que el cine israelí, y en el caso de que sí te parezca dónde está la diferencia, es distinto al cine de otro país en cuanto a... Y justo eso, o sea, la esencia del cine israelí es distinto. ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son las características que hace diferente el cine israelí del cine de otro lugar? Sí, Rolo me preguntaba esa. Yo creo que esa es la pregunta clave. Yo me la pregunté hoy y
llegué a la conclusión de, primero, que las temáticas son distintas, en el sentido que cada país tiene sus propios temas, sus propios cuestionamientos. Israel tiene, obviamente, el conflicto eterno del Medio Oriente, que lo tiene, entonces hay muchos temas que tienen que ver, como por ejemplo Teherán, con el Mossad, Fauda, con todo el conflicto del Medio Oriente, Vals con Bashir, la película con el tema de las guerras, o las otras también. Lo que pasa es que yo creo que en el ejército israelí, paradójicamente, sí influencia mucho en la identidad y en el cine por una cuestión no sé si de jerarquía, pero sí de que le otorga a la gente, a los chicos, crecer a una edad muy temprana. Por ejemplo, mi sobrino fue ingeniero a los 21 años y acá la gente entraba a estudiar cine a los 22 años. Pero cuando entraban a estudiar cine a los 22 años tenían ya una construcción mi hijo está ahora en el ejército, tiene 19 años, el más chiquito, y yo veo qué bien que le hace como ser humano, como persona, cómo crece como persona. Entonces yo creo que en ese sentido, a mi criterio, paradójicamente, el ejército israelí influye también para bien en nosotros como cineastas, en las generaciones. Lo que pasa es que Israel es un país nuevo. Yo le pregunté al alumno mío que escribió Fauda esa pregunta, como preguntaste vos, y él me dio una descripción que en los otros países, como Estados Unidos, tienen la tradición de storytelling, de narrativas muy propias, y un estilo muy de Hollywood. Israel, en ese sentido, hay mucha más apertura. En Estados Unidos se hacen las películas by the book, según el criterio y según la tradición de muchos años. Y en Israel hay mucha más apertura para narrar de una manera distinta, desde que no hay una tradición clara en Israel. Israel es un país joven. Al ser un país joven, hay mucha libertad expresiva y creativa. Una película que yo filmé en 1984 con un director ruso, y yo era argentino, fue candidata al Oscar como película, y el primer título que aparece en la película era otro tiempo, otro idioma, otro lugar. Es el primero. Tuvo la libertad para hacer una película increíble, para hablar de una dictadura, una película impresionante que se hizo, que se llama Solo para tuba, y por venir de Rusia, por venir de un país distinto también. Entonces uno en Israel sí tiene toda esa libertad expresiva y creativa, que en otros países me parece que es distinto, que ya al haber tanta tradición y les cuesta más separarse o alejarse de una cierta tradición, y les hacen un homenaje o vuelven no a lo seguro, pero sí a lo que la cultura conoce. Y en Israel es un país de experimentos, en el buen sentido, en el cine. Como que hay mucha apertura, y yo creo que eso el resultado se lo ve en la pantalla, en la serie de televisión también. Si tuviésemos que hacer futurología de alguna manera, los próximos 10 años, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Más series? ¿Más películas largometrajes? ¿Más cortos? ¿Más documentales? O sea, ¿hacia dónde pensás que vamos a poder disfrutar? ¿Qué es lo que vamos a disfrutar los próximos 10 años? Van a haber muchas series de televisión, se están haciendo. Yo también tengo mi propia serie de televisión que sueño hacer, que empiezo ahora a tratar de moverla, y muchos alumnos míos también están haciendo increíbles. Yo veo que van a seguir haciendo eso. Y documentales, hay muchos que quieren seguir en el boom increíble del cine documental. Es una cuestión económica también, hay que ver de dónde va a salir el apoyo. Y por ejemplo, no hay que hablar de política, pero estuvo el patrón, el jefe de Netflix esta semana en Israel, y hubo mucha crítica de la industria del cine, de nosotros. Digo, ¿cómo se va a encontrar con el presidente de Israel cuando Israel tendría que boicotear a Netflix y decirle, si ustedes no ponen plata para producir en Israel series israelíes, no dejamos entrar a Netflix a Israel? ¿Por qué hacer eso? Porque Francia lo hizo, porque Canadá lo hizo, y es una manera de que haya más presupuesto para hacer películas. Si tanto quieren a la serie de televisión israelí, que Netflix ponga sus millones de dólares para que las series del cine israelí sigan creciendo.
También esta cuestión política, económica está flotando. Y temas, y yo creo que hablando del futuro, ya para ir cerrando, temas sobran en Israel para hacer cine. O sea, porque es una sociedad multicultural, que esto no hablamos porque es otro tema, pero que sobran temas para narrar historias desde todo punto de vista. Bueno, Jorge, ha sido muy interesante. Si se quedaron... Sí. Perdón, nada más antes de cerrar. Todos nosotros los latinos, muchos de nosotros no podemos ver una película en hebreo porque no la entendemos. ¿Dónde nos sugieres o sobre qué canales podríamos ver contenido israelí, quitando Fauda y Teherán que se ven en Netflix y en Amazon o lo que sea? ¿Dónde podemos ver ese contenido? De manera legal, para no... O sea, ¿dónde está? Serie de televisión, no conozco el tema, pero son una cuestión comercial de canales de televisión de distribución. Las películas son realmente sí traducidas por el Ministerio de Exterior de Israel. Yo ahora tengo mis películas también, siempre las tradujeron y siempre fuimos a festivales, nos acompañan, nos apoyan y estamos presentes como embajadores de Israel con las películas traducidas al español y a otros idiomas también. La serie de televisión no conozco el tema, es una cuestión más de los dueños de los derechos. ¿Dónde se ven? Dice, ¿dónde la gente puede ver? Y mira, la lucha también es cómo conservar los derechos. Por ejemplo, mis películas, ninguna está en internet. Siempre he luchado ya 20 años para que ninguna película mía esté en internet gratis. Porque uno se rompe la cabeza luchando por la mejor profesión en el mundo que hay, que es hacer cine. Entonces yo quiero de que cuando yo voy a comprar el pan a la despensa, quiero pagar. Entonces, que me paguen para ver mi película. Es lo más natural, me parece. Es algo que de respeto propio. Entonces, nosotros tratamos de que nuestras películas no estén libres, sin permiso en internet. Vamos a crear un canal latino de películas israelíes traducidas al español. No me comprometo, fue solo una idea. Bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Jorge. Fue realmente un placer haber pasado por tu historia y la historia del cine israelí, la historia del país, por lo menos de los últimos 30 años, desde 40 de Israel. Te agradecemos mucho por habernos compartido toda tu experiencia y todos tus conocimientos. Y gracias Debbie, gracias Nathan por estar esta noche aquí preguntando preguntas tan interesantes y haciendo de esta noche, de esta sesión algo tan significativo y enriquecedor. Los invitamos a todos a seguir nuestras redes en Facebook, Instagram, OSM Irgun, como van a ver ahora en pantalla, lo ponemos aquí abajo, en Facebook, en Instagram. También pueden unirse a nuestro canal de Telegram, OSM Spanish, para recibir todas nuestras noticias. Así que gracias una vez más, Shalom y Laila Tov, buenas noches, buenas tardes para todos nuestros amigos en donde nos estén viendo. Gracias, hasta luego. Gracias a usted. Bravo.